Muy bien, pues continuamos con este segundo bloque en el cual queríamos hablar de estrategia, de los entes instrumentales y también hablar, ¿por qué no?, de la fiscalidad y las relaciones económicas entre los entes instrumentales. Y para eso contamos pues, a los tres jinetes del apocalipsis que tenemos aquí, que son viejos conocidos, amigos, compañeros de viaje y, bueno, pues les tengo mucho cariño a los tres, ¿no? Lo que sí que les voy a decir es que, por favor, se atengan un poco al tiempo, porque les conozco. Entonces, igual que me hacéis así para el streaming, yo os haré así para cortarle el micro y sin ninguna demora les cortáis el micro, ¿vale? Donde hay confianza, ya sabes que… presionando. Entonces, bueno, nos contamos con Juan Rubio del Val, que fue compañero de Zaragoza Vivienda y ahora es director del Observatorio de Ciudad 3R, en el cual Juan nos va a presentar en la parte de planificación, que hemos hablado ahora también desde Valencia. Alberto nos estaba contando el tema también de la planificación y de esas ayudas, pues bueno, esa guía de estrategias locales de rehabilitación urbana que yo creo que también va a ayudar mucho a abordar esa planificación estratégica tan necesaria en la parte local vinculada a los ayuntamientos. Después nos contará Enrique Bueso, gerente de AVS, lo que son un poco esos encargos de gestión de los entes instrumentales públicos como agentes de rehabilitación y las actuaciones de regeneración urbana, ¿vale? Y después contaremos con Juan Manuel Pérez Mira, de economista, también es coordinador del grupo económico de AVS, de AGES Consultores, además aquí de Valencia, y nos contará la fiscalidad y la relación económica con los entes instrumentales. Pues nada, os voy a contar un poco ya el tiempo desde ya, Juan, así que te paso la palabra. Vamos a dejar 15 minutos, ¿vale? Te avisaré con una patada y la segunda será… Veo que empiezas fuerte. Eso es, correcto. A ver, ¿se oye? Bueno, buenas tardes. Yo acabo de encender mi cronómetro. Lo primero de todo, dar gracias a los compañeros de AVS estatal, de AVS regional de la Comunidad Valenciana, al excelente equipo del IBE, también a UNSA, a los compañeros de UNSA, al Ayuntamiento en general. Juego en casa, nos sentimos aquí siempre muy a gusto y muy bien. Y después de la apabullante presentación que ha hecho la consejería, hay que recordar que estamos aquí, un montón de gente de otros lugares de España y también nos están escuchando de otros lugares de España. Y hemos venido todos a aprender y a compartir experiencias. Lo que se ha visto en el bloque anterior son los alumnos de notable sobresaliente, pero, en fin, hay otros que estamos en el aprobado e incluso algunos en el suspenso. No todo el mundo funciona así. Bueno, yo, hechas estas presentaciones, estos agradecimientos, voy a iniciar directamente la intervención. Me han presentado como director del observatorio, he estado solo 39 años con temas de rehabilitación. En realidad vengo desde el decreto del 83, que ha llovido bastante, que son más de esa fecha, pero desde el 89 he dirigido el Departamento de Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Y desde hace 5 años, y además yo siempre me siento aquí muy bien, pero tengo el especial recuerdo de que fue en Valencia, aunque el observatorio es de ámbito estatal, donde nacimos hace exactamente, aproximadamente 5 años, ¿no? El observatorio, no voy a dar más que 4 pinceladas, es una plataforma, como digo, de ámbito estatal que pretende ser una fuente de información, un lugar de encuentro de todos los agentes que estamos alrededor del sector de la rehabilitación y, de una manera especial, un instrumento de evaluación y de seguimiento de políticas públicas. Siempre suelo decir que somos en este país muy dados a hacer planes, a hacer estrategias, a hacer todo tipo de planificaciones, pero nos cuesta un poquito más evaluarlas. Luego veréis cómo, de alguna manera, estamos contribuyendo a eso. A ver si esto funciona así. La segunda parte es que, aunque ya hay, y analizamos para empezar, unos 20 y tantos observatorios, también hay aquí un observatorio a nivel autonómico y en otros lugares hay sectoriales. Nosotros pretendemos cubrir la totalidad del espacio geográfico de todo el Estado español a través de la colaboración de personas antenas en cada uno de ellos. Luego veréis las imágenes y veréis cómo tenemos eso. Tercera cosa,
es que queremos que se visualicen los temas de rehabilitación a las diferentes escalas. En realidad, nuestro objeto es la ciudad que existe, pero hay la escala edificio, la escala conjunto edificatorio, diferentes. Y a veces hablamos de la rehabilitación metiendo todo en el mismo saco, como si todas las demandas fueran iguales, como si todas las escalas de intervención fueran iguales, y nuestro esfuerzo trata de diferenciar ese tipo de cosas. Y luego algo que puede parecer muy evidente, pero que no siempre ocurre así, y es que queremos tener los diferentes niveles administrativos, que puede parecer, insisto, muy evidente que tenemos el estatal, autonómico y local y la Unión Europea, pero que hay muchas veces en reuniones de estas que se le pide a un ayuntamiento lo que es competencia de una comunidad o a una comunidad lo que es competencia del Estado. Por tanto, también en eso tratamos, en la medida de lo posible, de colaborar, de ayudar a este tipo de cosas. Estas son las antenas de las diferentes comunidades autónomas y aquí tengo que pararme en la Comunidad Valenciana, como es lógico, en César Jiménez Alcañiz, que es toda una referencia, que es nuestra antena aquí, que empezó trabajando en el centro histórico, en la Rusafa, y que es bien conocido y que aprovecho para darle las gracias porque está permanentemente. Junto con la antena o antenas, en el caso de la Comunidad Valenciana tengo que destacar dos cosas. Una, a OVS, que desde el principio, y te lo tengo que agradecer, y sigue, o sea, el principio es fácil, pero 5 años después sigue colaborando y apoyando, y el IBE, que también, aparte de ser una referencia a nivel nacional y de hacer las cosas muy bien, sigue siendo un buen compañero y una buena alianza con el observatorio. Hay otras muchas cosas, tenemos una web, etcétera, a la que os invito a participar, pero hoy me quiero centrar en un par de aspectos. Los 3 primeros informes que hicimos, que básicamente sirvieron para consolidar y hacer crecer el propio observatorio, ¿qué hacían? Pues básicamente estudiar metodologías que ayudaran a la evaluación de políticas públicas. Esto lo pudimos hacer en buena medida o en total medida gracias al apoyo de CODES, que hoy tenemos a 2 estupendos representantes, porque lo presentamos ese tipo de trabajos al MITECO durante los años 18, 19 y 20. También hemos hecho un trabajo para el Ayuntamiento de Barcelona evaluando las políticas de rehabilitación de 10 años. Y esto, pues bueno, esa metodología ahí la tenemos a la disposición de todas las entidades locales por si quieren también conocer o evaluar ese tipo de políticas, que yo creo que es muy interesante, porque para poder hacer una nueva planificación es muy importante saber cómo ha funcionado lo anterior. También hemos hecho un informe de innovaciones que sirvió como uno de los 10 informes de apoyo a la ERESE. ERESE, que voy a nombrar varias veces, es la Estrategia de Rehabilitación de Ámbito Estatal, que es la tercera que se ha hecho por obligación de la Directiva Europea y que esta última, por cierto, pues es la más completa. También estamos muy satisfechos porque nos nombraron o nos referenciaron como una buena práctica. Finalmente, que es lo que voy a hablar un poquito más, hemos desarrollado un trabajo de investigación que hemos titulado Herramientas para el diseño de estrategias locales de rehabilitación urbana, marco metodológico, y aquí de nuevo volvimos a aprender de la Comunidad Valenciana, que ha sido la primera comunidad autónoma que ha establecido ese tipo de bases para ayudar a los municipios a que planifiquen de una manera estratégica. He de decir que, aunque yo creo que se ha corregido, al principio esa estrategia se referenciaba solo a determinadas áreas de los municipios. Nuestra tesis es que la estrategia, y Alberto creo que ha insistido en eso, la estrategia local debe contemplar la totalidad del ámbito. Es decir, tener una visión global para saber la hoja de ruta y tener una referencia, no solamente 1, 2 o 3 áreas. Y también tenemos un último trabajo, no sé por qué no va esto ahora. A ver, me habéis dicho que me ayudaríais. Sí, este es un trabajo que acabamos de terminar, que es un estudio sobre las alternativas y actuaciones a llevar a cabo en un barrio que los que seáis de aquí conoceréis bien, en la zona de la Malva Rosa, que es el grupo Casitas Rosa y que está recién salido del horno y que hoy no toca hablar de eso, ¿no? Entonces, básicamente voy a comentar este trabajo, que como veis está
en el marco de las investigaciones que presentábamos juntos, Observatorio y ECODES, y lo que quiero es señalar la importancia de este trabajo. Es la primera vez que se medía en el Estado español el número de actuaciones que habían tenido por objeto la financiación pública en materia de rehabilitación de eficiencia energética. Es decir, como venía el encargo de un ministerio que medía eso, pues de alguna manera había que medir. Básicamente, no voy a entrar en las tripas de todo el trabajo, que nos llevó casi año y medio largo, pero básicamente llegamos a una conclusión que nunca se había podido medir, aunque algunos decían, ya me lo imaginaba yo. Bueno, pues que el 60% de todas las actuaciones de rehabilitación tenían por objeto la mejora de la accesibilidad a nivel de plan estatal. Solo el 20% tenían como finalidad la eficiencia energética. Estamos hablando del anterior plan estatal, del que acababa en el 17-18. Un 10% se dirigía a temas de conservación y un 10% contemplaban la totalidad. Las actuaciones del IDAE eran todas, como es lógico, dirigidas a eficiencia energética, y Navarra y País Vasco, que tienen planes autonómicos fuera del plan estatal, tenían un poquito más le daban un poquito más de importancia, o sus solicitantes, a la eficiencia energética. Al final, siendo muy optimistas, teníamos una franja de aproximadamente 15.000 viviendas año, si no considerábamos aquellas otras que no habían pasado por el tamiz de la rehabilitación pública. Esto lo hemos medido solamente a partir del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio del MIDMA, que sinceramente es manifiestamente mejorable. Se lo hemos dicho varias veces, son conscientes, porque ellos se nutren de la estadística que le mandan, los que quieren hacerlo, los ayuntamientos de toda España. Entonces, siendo un poco optimistas, llegamos a la conclusión de que podían estar en el entorno de las 22.000 viviendas año, que, insisto, es la primera vez y única que se ha medido esto en nuestro país. Está claro que los resultados no eran muy halagüeños, es decir, teníamos ya en ese momento un PNIEC, que es un Plan Nacional Integrado de Clima, que nos hablaba de cantidades que multiplicaban por 10 esa cifra, es decir, estábamos muy lejos y, por tanto, algo teníamos que hacer. Aquí se ve un poquito cómo los ritmos establecidos en la previsión en el PNIEC nos situaban a llegar a 300.000 viviendas año en el año 2030, empezando en las 30.000. Eso significa todo ese esfuerzo, ¿no? Bueno, yo no sé, hoy hemos oído aquí unos resultados que a mí me han sorprendido muy gratamente, pero yo sinceramente pienso y no puedo decir, porque no hay datos después de año y medio de lanzar en los Next Generation, no hay datos públicos. Yo me imagino que la consejería de aquí tiene los suyos, la de Aragón los suyos, y que en las comisiones bilaterales se intercambian, pero ni en la web del Ministerio, en ningún sitio hay datos de cómo vamos. Por tanto, es muy difícil saber si vamos bien, mal o regular. La Ley de Cambio Climático, una oportunidad perdida, porque aquí apenas se le dedicaban 2 o 3 renglones a la palabra rehabilitación, mientras que en Francia se le dedicaba un capítulo entero. En Francia, en un periodo similar, entre el 2017 y 2019, se renovaron 2.400.000 viviendas individuales y 700.000 en edificios colectivos, a un ritmo de 900.000 viviendas año. No me equivoco, es decir, es 30 veces por encima el ritmo del mismo periodo en España. Esas son un poco las referencias que podemos tener, ¿no? Esto va un poco lento. Bien, y aquí un poco más de números para ir acabando esta parte. Un día ya me cansé y dije, bueno, vamos a ver, el parque residencial español anterior al 80, que como todos los que estamos aquí sabemos que es el más ineficiente desde un punto de vista de eficiencia energética, porque no había ninguna normativa, no habría que hablar hasta que se aprobó el Código Técnico de las siguientes, es unos 13,8 millones. Bien, el 50% de esa cifra son viviendas de uso habitual, 7 millones. Al ritmo actual tardaríamos, si quisiéramos llegar a esa cifra, 276 años. Esta es la cifra que sale de multiplicar y dividir. Esto es así. Si fuéramos al ritmo del PNIEC, tardaríamos en llegar al 50%, es decir, a esos 7 millones, 57 años, que
bueno, pues ya vemos que vamos mal. Y si fuéramos al ritmo del grupo de trabajo por la rehabilitación, que hicimos en su momento unos cuantos estudios, pertenecía a aquel grupo, tendríamos que ir a la cifra de 250.000 viviendas, que no se aleja tanto de los objetivos de los Next Generation. Pero claro, los Next Generation tienen un periodo relativamente corto que, bueno, vamos a aprovecharlo y hablaré ahora un poco también de ellos, pero no sé si siempre vamos a tener ese nivel de financiación. Pero ese serían los ritmos si de verdad queremos llegar al 50 con los 7 millones de viviendas principales anteriores al 80 rehabilitadas. Bien. Ante esa situación, desde un punto de vista nuestro del observatorio, hemos llegado a decir, bueno, si seguimos así, no vamos a obtener diferentes resultados, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo con los planes estatales, etcétera. Eso lo decíamos antes de llegar los Next Generation. Básicamente centrábamos nuestra idea de estrategia a nivel estatal con estas tres líneas. Facilitar el acceso a la financiación a las comunidades de propietarios. Esto es clave, porque en un país donde prácticamente el 80% de las viviendas principales están en régimen de propiedad horizontal, es fundamental que el dinero llegue a donde tiene que llegar, es decir, a las comunidades. Y para eso tendríamos que innovar y pasar de solo la subvención y habría que inventar pues, avales, bueno, aplicar, utilizar más las desgravaciones fiscales que por fin ya se han incluido, etcétera. Desde hace poco venimos señalando que además de eso, un plan específico contra pobreza energética, gracias a los resultados medidos por un reciente informe elaborado por ECODES dentro del marco de la Alianza por la Rehabilitación sin dejar nadie atrás, en la que también está el observatorio, han llegado a la conclusión de que realmente no está llegando el dinero a los más necesitados. ¿Y por qué? Incluso habiendo el 100% de ayuda, pues porque no hay instrumentos específicos y porque no hay objetivos desagregados para este tipo de poblaciones. Segunda línea, hay que seguir movilizando todos los recursos públicos y privados, pero de una manera concertada y estratégica. Seguimos yendo 3 por 5 calles. Hay poca voluntad real de concertación de todos los fondos. Y la última, que es la que hoy voy a destacar un poco más, es reforzar el papel de los ayuntamientos, apoyar a los entes locales. ¿Cómo? Pues ayudándoles a que se aterricen objetivos en su propio territorio. Muchas veces en charlas de estas hemos hablado de 500.000 viviendas, en fin, 350.000 al año. La gente desconecta. Ahora, cuando le hablas de que en su municipio son 5.000, 6.000, 10.000, empieza a darse cuenta de que ese objetivo puede tener viabilidad, es decir, ayudar a aterrizar tanto cuantitativamente como territorialmente en los municipios, ¿no? Entonces, yo un poco, y con esto acabo esta parte, a ver si acabo esta parte, que es para atrás, no para adelante, para lo que... Ahí. Es una imagen horrorosa, muy surrealista, que hice ayer por la tarde, pero es como yo veo esta situación ahora. Yo veo que es un momento esperanzador, que asimilo a un pantano lleno de agua, en este caso de financiación. Es un momento esperanzador, insisto, con recursos e instrumentos y pregunto, ¿con recursos e instrumentos de gestión acordes? Porque no lo tengo tan claro, ¿no? No tenemos datos, ya lo he dicho, de cómo están yendo los Next Generation de manera global y desagregada por comunidades autónomas. Lo que hemos oído hoy es fantástico. Os aseguro, somos observatorio a nivel estatal, que esto no está ocurriendo en todos los sitios. País Vasco, Navarra, Asturias van como una moto, pero Andalucía, Extremadura, Murcia, pues no van como una moto y Aragón va a la media, Castilla y León. Hay un poco de todo, como es lógico, pero no penséis que todos van como la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vienen trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo. No están llegando a los sectores de población más necesitados ni a las áreas más degradadas. No hay instrumentos de gestión específicos o los que hay no funcionan, no son ineficaces. Por tanto, ese aldabonazo que nos da el informe de la alianza preparada por ECODES nos tiene que advertir a los gestores públicos de que algo tenemos que hacer porque incluso habiendo el 100% de ayuda a las familias más vulnerables no está llegando. Por tanto, esa reflexión, si tuviéramos el dato concreto, nos vendría. En definitiva, hay mucha agua, pero faltan tuberías
y personas que las gestionen para que lleguen a sus destinatarios. Es así como veo o vemos un poco desde el observatorio la situación. No pretendo ser pesimista, pero sí dar una cierta advertencia de que a nivel estatal, y hoy estamos aquí en una reunión a nivel estatal, no están yendo las cosas seguramente como todos desearíamos. O sea que, bien, a ver si ahora consigo avanzar. Bien, entonces ya entro un poco en la materia para ir acabando. No, acabando no me fastidies, son 18 minutos, pues me queda toda la charla todavía. Bueno, es igual, si no se quedará aquí el PDF, no pasa nada. La guía, es que esto va muy lento, ¿eh? O sea, sí, la culpa la tiene. La guía es un trabajo encargado por el MITBA, es un trabajo supervisado por Eduardo de Santiago, dirigido y coordinado por mí y con la colaboración de gente de primer nivel, Patricia Molina en el País Vasco, Isabel Izcue en Navarra, es coordinadora de los trabajos de Nasubisa, en fin, la conocéis todos, Paz Sáenz de La Rioja, arquitecta municipal de Calahorra, y Eulalia Figuerola en Cataluña, ¿no? Tiene este índice, que lo paso a toda velocidad. ¿Por qué es necesario? No hace falta, he insistido, voy a ir a tal, pero es que además la propia ERESE, la estrategia esta que he nombrado, era una de las medidas que expresamente señalaba, es decir, la medida 1.4, desarrollo de planes de rehabilitación a escala local o supralocal para tener hojas de ruta, es decir, era una de las medidas que quería establecer. De manera también coordinada, los planes relacionados con los edificios de propiedad municipal deberían coordinarse con este tipo de planes, ¿no? Pero también, esto funciona, también, y ha salido ya, la figura de los entornos residenciales obliga a tener una cierta planificación, aunque nada más sea por puro egoísmo, los ayuntamientos que quieran tener una mínima delimitación de este tipo de entornos tienen que saber un poco cómo está. Es decir, no se ha atrevido el legislador estatal a obligar a que haya una planificación para poder acceder a las ayudas, como en cierto modo ha adelantado Alberto que pasa aquí, pero sí que está diciendo que es muy necesario disponer de hojas de ruta, de diagnósticos para poder delimitar con una cierta solvencia este tipo de esto. También en una clave de desarrollo de las agendas urbanas vemos que están muy relacionadas y la consecuencia final de las agendas urbanas es la realización de planes locales. Yo no sé, esto va lentísimo y así no hay manera. No va. Bien, lo que decía, una consecuencia lógica de las agendas urbanas es la realización de planes de rehabilitación local. Esto se entiende bien en este esquema preparado por Patricia Molina para el País Vasco, pero es básicamente, es decir, objetivos a nivel mundial o europeo se concretan en agendas urbanas en la comunidad autónoma y finalmente en los municipios. Y del mismo modo, objetivos a escala estatal, como es la ERESE, se concretan a nivel local en planes o estrategias locales de ese tipo. Una estrategia, al final, es un plan. Joder, esto me está sacando de mis casillas, ¿eh? La metodología es muy sencilla, es básicamente medir para saber. Hay una frase que yo suelo repetir: lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide al final se degrada y definitivamente no se repara, ¿no? ¿Qué es un indicador y para qué sirve? Pues depende. En una fase de diagnóstico puede servir para anticiparse y conocer, para prevenir y detener deterioro. En una fase de diseño, para proponer objetivos. En definitiva, ahí lo ves. Este es el esquema general que hemos planteado con esas 4 fases: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, y con una serie de trabajos transversales que son difusión, colaboración y participación en todo el proceso. Como voy muy mal de tiempo, lo voy a pasar relativamente rápido. Hay básicamente un enfoque multiescala, pero también un enfoque integral, y los indicadores que van a medir básicamente los temas de los que estamos hablando van a ser indicadores de vulnerabilidad residencial, social, económica, que son los que vamos a tener que medir. Hemos facilitado en la propia guía, la guía es una cosa muy sencilla, de 60, no llega a 60 páginas, que luego al final os digo dónde se puede descargar, y damos aquí para los técnicos municipales sitios donde viene la información, es decir, nada de lo que se está hablando está en sitios raros, está en los censos, está en el catastro, está, en fin, en los sitios que estamos hablando aquí, ¿no?
Bueno, y estas son las fichas, que las voy a pasar rápido, de las diferentes vulnerabilidades. Damos algún tipo de herramientas, damos ejemplos de cómo esto se ha desarrollado con mapas a nivel autonómico, también a nivel local en Castilla y León. En el diseño básicamente le explicamos que hay que responder a estas preguntas: ¿quién, por qué, qué y cuánto? Es decir, esto es la fase de diseño para poder establecer un modelo de gobernanza de la propia estrategia, el marco estratégico, el qué y cuánto, en fin, todo lo que aparece ahí serían un poco los criterios para el diseño. Aquí aparece la típica situación clara de cualquier planificación: un diagnóstico, unos objetivos generales, unas líneas de acción y los instrumentos previstos. Para que la gente no se desanime, explicamos que hay unos primeros pasos que pueden ser complicados, pero que hace falta hacerlos, y también unas barreras que son las que definimos y para que damos pistas. Damos pistas de en qué sitios estas barreras se han salvado. Por ejemplo, damos el ejemplo de Santa Coloma de Gramenet o la convocatoria en Navarra, que es una convocatoria continua. Es decir, que además de explicar dónde pueden haber dificultades, damos ejemplos de dónde se pueden solucionar, ¿no? Hay dificultades en la falta de integración horizontal muchas veces en las propias áreas, también hay dificultad en la integración vertical. Y vamos dando ejemplos, pues como decía, en Navarra, de soluciones que se han dado, o en el País Vasco con programas como el proyecto Penguela. Y finalmente, la séptima y última fase sería, y no menos importante, la de evaluación. Y aquí la evaluación no es esperar a que acabe el programa, sino que continuamente, si hay un plan previsto en la propia estrategia, nos sirve para ir corrigiendo lo que se vaya desviando de los objetivos. Y aquí unos pequeños apuntes para explicar que nosotros damos como explicación, y acabo, Luis Carlos, que hay tres tipos de indicadores. Indicadores de resultado son aquello que se puede medir directamente a partir de las actuaciones realizadas: número de empleos, metros cuadrados rehabilitados, tal. Indicadores de seguimiento lo que hacen es indicarnos el grado de aproximación que tenemos respecto del objetivo. Pues estamos al 30%, al 40%, al 50%, etcétera. Y los indicadores de proceso nos revelan si las medidas, los instrumentos que hemos previsto para desarrollar la estrategia se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Eso es básicamente la explicación de esa última parte. Y esto es un ejemplo de GBC, Green Building Council en España, en un proyecto que se llama Build Upon 2, en donde la utilidad de toda esta información puede servir y sirve para evaluar y corregir las posibles distorsiones, pero también puede servir como un elemento comunicativo. Esto sería la imagen de un posible panel a tener en un ayuntamiento, en donde en clave medioambiental cada año tuviéramos exactamente la cantidad exacta de CO2, o en clave social o en clave económica, en este tipo de cuadros sintéticos. Y aquí se acaba. ¿Dónde descargar la guía? Es en esas direcciones que tenéis ahí. El PDF está a vuestra disposición, y también, junto con GBC, hemos establecido dos paquetes, por así decirlo, de explicación de contenidos de la guía. Uno que es un vídeo de 1 hora y media y otro que es un seminario de 4 horas y media, por si algún ente local está interesado. Muchísimas gracias y pido disculpas. He empleado 26 minutos. Yo tenía justo 15 exactos. 26, a mí me dijeron 20. Bueno, gracias, Juan. Te quedas aquí. Gracias, Juan, porque siempre es muy interesante, y yo creo que esta guía de estrategia local de rehabilitación, yo creo que es una buena hoja de ruta para que los ayuntamientos también hagamos esas estrategias que muchas vinculan a la agenda urbana, como bien decía Juan. Vale, pasamos, para hacer, digamos, esta estrategia, se ha hablado mucho también un poco de los gestores y los entes instrumentales, ¿no? Hemos hablado un poco antes de la parte pública, de que esos agentes rehabilitadores o de rehabilitación pues se ha confiado mucho en la parte pública, también en la parte privada, y ahora, bueno, pues Enrique nos va a hablar de la parte de los agentes de rehabilitación y actuaciones de regeneración urbana llevadas a cabo a través de entes instrumentales públicos. Entonces, le dejo la palabra a Enrique. Hola, yo también voy a conectar, pero bueno, intentaré ser todavía más rápido. Sí que es verdad que yo os he hecho una ponencia bastante larga, pero fijaos, 30 y tantas, pero no voy a entrar en todas. Vamos a ver si puede ser la cosa rápida. Pero
voy a iniciar mi conferencia con una intervención que antes no he querido hacer, y lo he comentado con Luis Car, sobre el tema de que es que cuando montamos oficinas de rehabilitación los ayuntamientos nos dicen que si no es competencia, que si es competencia, que si no sé qué, no sé cuánto. No es cierto, es competencia de los ayuntamientos. Fijaos, y empiezo por el final de mi ponencia, lo que dice el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. El municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias. A. La primera, urbanismo, planeamiento, gestión, ejecución, disciplina urbanística, protección y gestión de patrimonio histórico, promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad. Ya veremos qué significa eso, pero bueno. Pero es que luego sigue conservación y rehabilitación de la edificación. Yo soy de letras, pero es un mínimo común divisor. Y hay jurisprudencia, precisamente hablando de las competencias de los municipios, del Tribunal Constitucional que dice, oiga, amigo, la legislación de régimen local es básica, es mínima. A partir de ahí, y más en materias de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio, que es competencia de las comunidades autónomas, habrá que estar a lo que digan las comunidades autónomas. Y he de decir que Valencia, Andalucía, País Vasco, Castilla-La Mancha, la competencia de los ayuntamientos está clarísima, incluso en Andalucía, y tú lo sabes, imponen la obligación de hacer planes municipales de vivienda. Luego, el decir que la competencia de vivienda no es de los ayuntamientos es una cosa obtusa. Y os he de decir por qué. Cuando efectivamente, cuando la LARSAL, la ley de reforma, salió, el texto excluía completamente la competencia de vivienda de las comunidades autónomas. No sabéis la guerra que se montó desde AUS, con los ponentes, con los políticos, con todo, y al final conseguimos que se metiese la competencia de vivienda. ¿Por qué? Porque teniendo como mínimo el mínimo, a partir de ahí, si usted comunidad autónoma quiere no preocuparse de la vivienda, no se preocupe, pero usted comunidad autónoma quiere como la valenciana, o como la andaluza, o como la aragonesa, quiere tener competencia en materia de vivienda, desarróllelo a partir de ahí. ¿Vale? Luego, lo digo por los políticos, los técnicos o los que quieran. Es un tema que yo creo que plantearse que el ayuntamiento no tiene competencia para las políticas de vivienda, desde mi punto de vista, no es acertado. ¿Vale? Bien, entonces, ¿yo qué os quiero decir? Cuando se planteó el programa, y lo planteamos en el grupo y demás, los gestores públicos montamos los gestores, pero ¿quiénes somos los gestores públicos? ¿Y qué? Y perdonadme la expresión, ¿qué pito tocamos en la rehabilitación? ¿Qué podemos hacer nosotros en la materia de rehabilitación? Porque os he de decir una cosa, en España se ha hecho relativa rehabilitación, pero gran parte de la rehabilitación que se ha hecho aquí, y aquí tenemos ejemplos muy claros, se ha hecho a través de entes instrumentales públicos, de lo que toda la vida se han llamado sociedades urbanísticas. Aquí el centro histórico, de la mano del RIBA, fue el Instituto Valenciano de Vivienda, ahora Abra, que era un instituto, una sociedad mercantil pública de competencias urbanísticas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo os quiero comentar? Pues de alguna manera, dos cuestiones básicas. Una, que los entes instrumentales públicos, los gestores públicos, tenemos amplias competencias en materia de urbanismo en sentido amplio, de vivienda en sentido amplio y por consiguiente en materia de rehabilitación. Y luego, hablaos algo que es el gran problema que tenemos, que es también un poco que luego lo complementará Juan Manuel, por lo tanto voy a entrar yo poco, que es las relaciones jurídicas entre esas empresas para todos los temas de fondos Next Generation con sus entes instrumentales y luego las relaciones económicas de ese tipo. ¿Cómo se pueden plantear las cosas? ¿Cómo los fondos europeos, a través de la Generalidad o a través de una administración territorial, pueden llegar a sus sociedades públicas? ¿Vale? Bien, fijaos, ya os digo, os he escrito un libro, pero lo voy a dejar ahí, simplemente vamos a entrar en aquellos aspectos que considero importantes. Fijaos, los entes instrumentales dependen de cualquiera de las administraciones y hay una distinción
fundamental en aquellos entes que son de gestión directa y de gestión indirecta. La diferencia es el capital. Directa 100% público, indirecta, que incluso la legislación valenciana prevé una gestión urbanística a través de sociedades mixtas, donde se podría perfectamente derivar a temas de rehabilitación. ¿Vale? Organismo autónomo, entidad pública empresarial y la sociedad instrumental, que son normalmente las sociedades urbanísticas. La gran mayoría de la tipología de AOS, que tenemos más de 150 sociedades, si os fijáis, son, dependiendo, pero fijaos, 110 sociedades mercantiles. La mayor parte de las sociedades nuestras, o de los entes de AOS, son sociedades mercantiles públicas, que se caracterizan por ser 100% públicas y por tener un régimen, que son lo que normalmente se llama sociedades urbanísticas. Fijaos, una de mis misiones en AOS, durante muchos años, ahora estoy de gerente, pero sí durante muchos años hemos coincidido el asesor jurídico. Y la conversación típica que yo tenía con un concejal o con un alcalde o con un secretario, con un interventor, quiero actuar en materia de urbanismo, quiero actuar en materia de vivienda, constituye una sociedad. Yo empecé de técnico en un ayuntamiento y yo estaba para las licencias, yo estaba para ver quién no construía, para sanciones, pero yo no estaba para promover vivienda ni para eso, para eso era un tinte instrumental. Y entonces en España, ya en el texto refundido del 76 de urbanismo, y hay un decreto que está en vigor, que es 78, se consideró que tenía que constituirse lo que se llamaba sociedad urbanística. Y esta sociedad urbanística tenía una amplísima competencia. Aquí tenéis las definiciones, voy más rápido. ¿Qué es una sociedad urbanística? Pues una sociedad que tiene una amplísima facultades. ¿Y por qué? Porque la legislación, ¿y por qué hablamos de las sociedades urbanísticas? Porque fijaos, hemos dicho antes que la normativa del Estado llega hasta un punto y a partir de ahí la normativa de comunidades desarrolla el tema de la vivienda. Pues el tema de las sociedades urbanísticas resulta que son sociedades que gestionan el urbanismo. ¿Y de dónde es la competencia de urbanismo? De las comunidades autónomas. Pues entonces, la ventaja que tienen las comunidades autónomas es que pueden regular perfectamente y hacerse los trajes a la medida necesarios que necesiten para desarrollar este tipo de actuaciones. Ahora veremos ejemplos de esto. Y hoy he traído 3 ejemplos fundamentales, que para mí son 3 fundamentales. 1, Valencia. La Comunidad Valenciana tiene una legislación excelente. 2, Castilla-La Mancha. 3, Aragón. Y luego los vascos, que eso juegan en otra liga. Es que los vascos ya no solo tienen sociedades urbanísticas, es que tienen una normativa específica para las sociedades rehabilitadoras. Ya os digo que eso está en una Champions League. Y bueno, y tú sabes que hemos hablado con varias sociedades rehabilitadoras que son socias de AVS y claro, tienen una legislación, vamos, tienen unos trajes magníficos para poder funcionar. ¿Vale? Bien. ¿Dónde se determina lo que yo puedo hacer? Pues en mis estatutos, en la memoria. ¿Por qué? Porque, como toda sociedad mercantil, mis estatutos son los que me definen mi campo de actuación. ¿Y qué puede decirme mis estatutos que yo puedo hacer como ente instrumental, como gestor público en materia de rehabilitación, en materia de vivienda, en materia de urbanismo? Fijaos, este decreto en 1169/78, oiga, es que es del 78. Entrar en el Código de Urbanismo del Estado, que tiene el BOE. Veréis cómo este Real Decreto está. Y es un Real Decreto que es lo que se llama en urbanismo derecho supletorio fósil. Está ahí. Si las comunidades autónomas no regulan, se le aplica esta norma. Y fijaos lo que dice que puede hacer un gestor público, un ente instrumental público. Estudios urbanísticos, actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto la promoción de la preparación de suelo y renovación o remodelación urbana como la dotación de servicios. Fijaos si me está dejando hacer cosas. Fijaos si me está dejando hacer cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Pues las comunidades autónomas, desarrollando esta norma, pues han ido para adelante, fijaos. La Generalidad Valenciana, la LOTUP, el texto refundido de la LOTUP, la disposición adicional octava. ¿Quién lo puede constituir? Generalidad, diputaciones, municipios. ¿Y qué pueden hacer? Pues fijaos todo lo que pueden hacer. ¿Qué dice Castilla-La Mancha? Pues 3/4 de lo mismo. Es decir, si yo estoy en Valencia o estoy en Castilla-La Mancha,
Estoy feliz porque si tengo que hacer gestión urbanística a través de instrumental, lo tengo facilísimo. Y sí que os digo una cosa, yo llevo trabajando para la administración, acabé la carrera en el año 82, fijaros si ha llovido, y he trabajado en casi todas las administraciones. La administración está para lo que está, la administración pura y dura, para la labor de fomento, para la labor de policía, pero la labor de gestión y más en este tipo de cosas se necesita una administración especializada. Pensad que el legislador español en el año 76 y 75 con la ley, ya lo previó, y estamos hablando de hace mucho tiempo. No es una cosa novedosa ni de la democracia, no, es algo que lleva muchísimo tiempo. Fijaos, Castilla-La Mancha, lo mismo, pero es que ya llegamos al País Vasco. Y en el País Vasco, que como digo, es que tienen una sociedad urbanística de rehabilitación que surge de su ley de vivienda y se desarrolla en los artículos 18 a 20 de un decreto específico. Pero ojo, que no estamos hablando de hace 3 meses, del 2002. Y se ha desarrollado y se está... Fijaos que a mí cuando muchas veces en AVS, que nosotros... Hay una cosa, es que AVS, aunque estemos aquí en Valencia, la sede nacional está aquí en Valencia, con lo cual a mí depende del acento de la persona que se me dirige al teléfono, me puede estar llamando un gallego, un canario, ¿vale? Cuando nos preguntan cosas de estas, oiga, si no hay que inventar, cópiate lo que están haciendo los canarios o cópiate lo que están haciendo los vascos. Pues esto yo estoy aburrido de decir, mirad lo que están haciendo los vascos. Y lo están haciendo muy bien, ¿vale? Fijaos que pueden hacer de todo, regeneración, renovación, pero es que se podrán constituir, esta es la sociedad, podrán constituir para la administración local, pero es que además está previsto para elaborar, establecer convenios, coordinación. Léerlo porque es interesante. Incluso entrar con las relaciones, fijaos, como esto, el que ha escrito esta ley no estaba en un laboratorio. El que ha escrito esta ley estaba en la calle peleando con la gente. Que se nota. Y se nota y se ve. ¿Vale? Los recursos. Vale. Situación actual. Vamos a ver qué pasa con los entes instrumentales en la situación actual. Porque tenemos un momento que puede ser dulce, si la gente quiere aprender. ¿Por qué? Pues porque tenemos los fondos europeos que específicamente reconocen la capacidad de los entes instrumentales para gestionarlo. Pensar que a mí ya me ha llegado a decir, sí, pero los fondos vienen de Europa, ¿cómo lo va a gestionar la sociedad pública? ¿Pero qué me estás contando? Si las sociedades públicas son poderes adjudicadores con la legislación de contratos y demás, es un ente público. Pero es que luego también tenemos el plan de vivienda. El plan de vivienda suplementa en muchas acciones todos temas de rehabilitación, de accesibilidad, además, lo que no regula ¿vale? Bien, os he traído aquí los programas, tanto de un decreto como otro, pero bueno, lo tenéis ahí. Bien, luego, ¿qué problemas tenemos los gestores públicos con nuestras administraciones? Pues que, yo no sé si adrede o no adrede, hemos pasado una época en que se han intentado entorpecer nuestras relaciones con las administraciones. Yo lo dejo ahí. Yo creo que la gente que sabe no se equivoca. Pero bueno. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se nos ha pretendido tratar a las entes instrumentales públicos como si fuésemos un contratista más. Cuando que la legislación europea lo deja perfectamente claro, que somos un ente instrumental, como dicen los anglosajones, a mí no me gusta el inglés, yo soy latino, in home, en casa. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que somos es un ente instrumental, un medio de la administración para ejecutar algo, en la de derecho español, el medio propio. Bien, entonces, ¿qué tipos de relaciones hay? Pues tenemos las relaciones ordinarias, que son la atribución de competencias, que no se aplica no se aplica la normativa de contratación y que nos permite, es como una especie de delegación, no delegación de competencias, pero sí atribución de competencias. Y luego tenemos un supuesto excepcional, que es la cooperación vertical con medios propios. Lo veis ahí, que puede ser dos tipos fundamentalmente para actuaciones no habituales. O mejor dicho, actuación habitual. Lo que a mí ¿para qué se me constituye? Para vivienda, para rehabilitar
por parte de ese ente instrumental es mi actividad propia y, por lo tanto, no hay ni un encargo de gestión, ni una encomienda de gestión, ni nada. Es mi actividad propia y, por lo tanto, es una delegación de competencias. Se me determina mi objetos sociales, la memoria de constitución, todos los meses, todos los años en los PAIF, etcétera. Luego eso hablará Juan Manuel con bastante detalle. Y luego, cuando no es una atribución de competencia, es una actividad, carácter excepcional, circunstancias que luego veremos que puede ser interesante, puede ser o bien el encargo a medio propio, aplicando los criterios del artículo 32 y 33 de la Ley de Contratos, o la llamada encomienda de gestión. La encomienda de gestión ahora solo se puede otorgar a entes instrumentales sometidos a derecho público y no por materias de la Ley de Contratos. Todos los encargos que sean de la Ley de Contratos no se pueden someter a encomienda de gestión. Yo a los míos les digo, en AVS tenemos prohibida la palabra encomienda de gestión, que me lo habéis oído muchas veces todos. Nosotros de encomienda de gestión nada. Nosotros encargos a medios propios o atribución de competencia. ¿Vale? Bien, y luego tenemos unas relaciones internas, interadministrativas. Las primeras eran internas entre la administración y sus entes instrumentales, y esto es de puertas afuera. De puertas afuera, lo habitual es que sean las contractuales y que estas que sí que están sometidas a la Ley de Contratos, porque no se trata ya de un medio propio. ¿Y por qué no se trata ya de un medio propio? Porque interviene capital privado. Y si interviene capital privado, son relaciones que no son en casa o in home, que dicen los anglosajones, o el derecho europeo. Y por lo tanto tendremos que ir a la Ley de Contratos, una relación contractual ordinaria, o bien si lo que quiero constituir es un partenariado público-privado institucional, en castellano, sociedad mixta, entonces también tengo que establecer una serie de criterios para poder contratar con él. Bien, también hay otro tipo menos ordinarias, que son las relaciones interadministrativas, que son las de cooperación horizontal, que son fundamentalmente a través de los convenios. Y perfectamente puede ser un convenio urbanístico. Y ahora veremos, si mezclamos, fijaos, la primera relación, la relación interna, está muy clara, administración, ente instrumental, in-house, no contractual. Y fuera, contratista, ahí sí que es contractual y ahí sí que se aplica la ley de contrato. Y luego, mezclando ambas, y esto es lo típico que pasa con todos nuestros tipos de sociedades, administración de la comunidad autónoma o administración del Estado. Convenio con ayuntamiento o comunidad autónoma, a través de un convenio. Y el ayuntamiento o la comunidad autónoma le encarga como relación in-house a su ente instrumental que le haga un plan de urbanismo, que le haga un plan de rehabilitación, que le gestione fondos públicos, lo que sea. ¿Lo veis? El esquema está clarísimo. Bien, esto que os digo, que está claro en la ley, que conseguimos a través de AUS incluir una enmienda en la ley de contratos que nos lo permite, fijaos, y volvemos otra vez al principio. Qué bien, que estamos hablando de urbanismo. Y el urbanismo no es competencia de las comunidades autónomas. Vamos a ver qué dicen de esto las comunidades autónomas. Y fijaos, qué maravilla la legislación valenciana, la LOTUP. Estas sociedades tendrán la consideración de estos instrumentales para la gestión directa de los servicios públicos. La primera de las formas, relación in-home, atribución de competencia. O en su caso, de medio propio de la administración para la ejecución de actuaciones específicas. Luego, cualquier administración a su sociedad urbanística valenciana lo puede. Pero es que eso mismo dice la Ley de Ordenación de Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Y eso mismo dice la normativa de Aragón. ¿Lo ves? Por eso he puesto estos tres ejemplos. Entonces, oiga, amigo, es que yo no puedo. Usted puede hacer muchas cosas. Es que me lo prohíbe el contrato. Constituya usted alcalde de una sociedad urbanística y búsquese su normativa urbanística. Y cuando le digan a alguien que no puede, mire, ¿cómo que no puedo? ¿Vale? Y por eso digo, y acabo ya, empiezo o termino por donde he empezado. Oiga, es que usted me está diciendo que usted lo que es una gestión directa a un servicio público. ¿Y qué es un servicio público? Pues un servicio público es el ejercicio de una competencia. Y eso lo deja muy clara la normativa, la propia ley de base, en el ámbito de sus competencias. Oiga, es que yo estoy urbanizando, estoy rehabilitando, estoy construyendo viviendas. Si es competencia mía, es una gestión directa de un servicio. Y eso que os digo, que en el ejercicio de servicio de actividad propia, que es el desarrollo de una competencia, lo deja clarísimo la jurisprudencia. ¿Vale?
Bien, y con eso 20-13 segundos. Vamos bajando. ¿Vale? De todas las maneras, os lo dejo todo escrito y aquí tenéis esto. Incluso os he de decir que hemos constituido un observatorio con la ayuda del Ministerio y de universidad y tal, que se llama el Observatorio de la Gestión Pública, donde podréis entrar y ver todo tipo de este tipo de cosas, de relaciones y demás. ¿Vale? Pues ya está. Con esto he acabado. Gracias, Enrique. Pues pasamos rápidamente a que Juan Manuel nos complemente toda esa parte de fiscalidad y relación económica con los entes instrumentales. Muy bien, pues muchas gracias, Luiscar, muchas gracias a UBS y a UNSA, al IBE. Voy a hablaros de una materia un poco pesada, que es el tema de la fiscalidad, pero muchas veces pues completamente determinante, ¿no?, en este tipo de actuaciones. Porque al final es un coste que se tiene que soportar, o bien lo soporta la Administración, o bien lo soporta el propietario. De manera que, lógicamente, yo creo que todos estamos de acuerdo, o podemos estar de acuerdo, en que hay que optimizar la fiscalidad de este tipo de actuaciones, porque al final, como digo, puede ser un elemento determinante muchas veces, incluso, pues sobre todo para los propietarios, bueno, pues poder afrontar el coste o la parte del coste que tengan que asumir. La fiscalidad, bueno, yo voy a hablar de dos cosas fundamentalmente. Primero, lo que ya ha dejado encarrilado Enrique, que es las formas de relación que tiene la Administración con sus entidades instrumentales, en este caso las entidades instrumentales que se dedican a la rehabilitación y regeneración urbana. Yo creo que todos tenemos claro, de hecho aquí en esta sala pues veo muchas personas que están trabajando en entidades de este tipo, que todas las comunidades autónomas y una gran cantidad de ayuntamientos, desde luego todos los, digamos, de gran población y muchísimos también pequeños, mucho más de los que parece, pues han visto las grandes ventajas que pueden tener gestionar este tipo de actuaciones a través de entes instrumentales. Normalmente sociedades mercantiles de tipo de sociedad limitada, sociedad anónima, aunque también hay otros que son de derecho público, ¿no? Y una de las ventajas es precisamente la fiscalidad. No es quizá la principal, porque la especialización, la agilidad, el conocimiento, en fin, toda una serie de cuestiones muy importantes, ¿no?, a la hora de que tú crees una entidad que solamente se va a dedicar a este tipo de cosas, yo creo y que tenga personal, conocimiento, en fin, obviamente estos son ventajas fundamentales, pero la fiscalidad también está entre ellas. Hay dos, lo ha dicho Enrique, hay dos formas de relación entre una administración y una entidad instrumental. Esto es importante conocerlo, porque en función de cómo nos relacionemos, eso va a tener repercusiones sobre la fiscalidad de las operaciones. Y son estas dos, y ambas emanan de lo mismo, que es de la potestad autoorganizativa de la Administración, que es algo previo a la contratación y al margen del mundo de los contratos. Es decir, las Administraciones tienen la capacidad de autoorganizarse, y así lo reconoce desde la Constitución, por supuesto, hasta, por ejemplo, la Directiva Comunitaria en materia de contratos, que es, digamos, cuando estamos en fase de organizar cómo vamos a prestar los servicios públicos, estamos fuera del mundo de los contratos. Precisamente por eso, por ejemplo, el encargo a medio propio no es un contrato en ningún caso, aunque está regulado en el artículo 32 de la Ley de Contratos. Bueno, pues las dos formas son las que he puesto aquí. La atribución de funciones, que ha comentado Enrique, es decir, esta es la forma habitual, digamos, es la razón de ser por la cual una Administración crea una entidad instrumental o dependiente, la crea para hacer algo. Y, por lo tanto, si creamos una entidad urbanística, pues la hemos creado, pues consideramos, como ayuntamiento, como comunidad autónoma, que vamos a gestionar mejor el urbanismo o una parte del urbanismo, o la rehabilitación o la regeneración urbana, creando un organismo descentralizado, especializado y que al final se dedique exclusivamente a este tipo de tareas, ¿no? Esa sería la parte de la atribución de funciones. En el mundo local estaríamos hablando de los artículos 85 y 86 de la Ley de Bases de Régimen Local. En el mundo autonómico, todas las leyes de Hacienda Autonómica de todas las comunidades autónomas prevén este tipo de entidades y también el Estado. Por lo tanto, aunque yo aquí haga referencia más a la Administración local, esto es perfectamente trasladable al resto de administraciones. La segunda vía de relación es la del encargo a medio propio, que también lo ha comentado Enrique, yo creo que nos suena a todos. Es una vía de relación a través
en la que más que atribuir la gestión o la titularidad de un servicio público, lo que estamos haciendo es contratar, yo acabo de decir que no es un contrato, pero para que se me entienda, contratar dentro de casa lo que podríamos contratar fuera de casa. ¿Por qué? Pues porque tenemos medios dentro de casa para hacer eso. Eso es lo que nos permite la ley de contratos con el encargo a medio propio. En definitiva, pues por ejemplo, si tenemos que hacer una obra o tenemos que prestar un servicio, pues podemos ir, lógicamente, al mercado y licitarlo y contratar esta obra o este servicio. Sin embargo, si tenemos medios personales, materiales, técnicos, que nos permiten, dentro de casa, hacernos nosotros esa obra o ese servicio, lo podemos hacer a través del encargo a medio propio. Es muy importante que tengamos en cuenta que el encargo a medio propio no puede ser la razón de ser de una entidad instrumental, nunca. Es decir, una entidad instrumental se crea para lo primero, es decir, para hacer algo de manera, digamos, habitual. Por ejemplo, gestionar la rehabilitación o la regeneración urbana en una ciudad. Pero, una vez creada, esa entidad cuenta con personal, cuenta con medios técnicos, cuenta con vehículos, cuenta con instalaciones que podemos utilizar puntualmente o de manera complementaria para hacerle encargos de gestión. Por lo tanto, digamos, estas son las dos vías que tenemos. Y la fiscalidad, pues no es exactamente la misma en las dos. Bueno, respecto de un poco la diferencia entre ambas formas de relacionarnos, como decía, la atribución de la función es la razón de ser de la entidad, digamos, dependiente o instrumental, y al final es una decisión organizativa de la Administración. Decide la Administración, la Comunidad Autónoma Valenciana decide crear el EVA, pues lo decide porque considera que es mejor gestionar esa parte del servicio público de manera descentralizada y especializada. Bueno, sí que es cierto que para crear este tipo de entidades, ahora, especialmente después de que se puso en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el año 2012, pues tenemos que cumplir una serie de requisitos, tenemos que justificar que esto además es más eficiente, más sostenible, pero en definitiva, fundamentalmente lo que estamos diciendo es que creemos como Administración que es mejor gestionar esto de esta manera, porque al final va a ser más eficiente y más sostenible. De una manera, en principio, indefinida, financiando las actuaciones como si de un departamento más de la Administración se tratara, con una gestión autónoma dentro de las directrices que se le puedan dar y con una financiación pues que bueno, hay que determinar, pero al final lo que quiero trasladar es que con una decisión organizativa como la creación o modificación del objeto social de una entidad que ya está creada, lo que estamos es, digamos, entre comillas, digamos, creando un departamento más, con otra naturaleza jurídica, pero un departamento más de la Administración, y de alguna manera tenemos que verlo así. Eso, por supuesto, con independencia de que el control, la supervisión, todo esto, obviamente el hecho de que tengamos una sociedad mercantil o un patronato, por poner un ejemplo, pues esto no tiene por qué menoscabar este tipo de cuestiones, ¿no? El encargo de gestión, sin embargo, como decía, también lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer una actuación de rehabilitación. Por ejemplo, nosotros estamos diseñando precisamente ahora un ARRU en un municipio de aquí alrededor de Valencia, en donde precisamente lo que vamos a hacer es un encargo de gestión desde el Ayuntamiento, que es el que va a recibir y el que ha firmado el convenio con la Generalitat y con el Ministerio, va a recibir a través del encargo de gestión, digamos, la tarea de actuar como agente rehabilitador. Y va a ser realmente el que esa sociedad mercantil que es dependiente del Ayuntamiento, es la que de verdad va a contratar las obras y va a ejecutar todas las actuaciones, los proyectos, y va a ejecutar todas las actuaciones y además vamos a firmar una serie de convenios con las comunidades de propietarios para que a su vez las comunidades de propietarios también designen a esa entidad como agente rehabilitador, ¿no? Bueno, no digo que sea la solución perfecta, o sea, hay que estudiar cada caso, pero sí que es importante que tengamos en cuenta las dos vías que tenemos a nuestro alcance. Bueno, simplemente esto es un poco volver a esquematizar lo que acabo de decir, lo voy a pasar más rápido y ya me voy a centrar directamente en el tema de la fiscalidad, que era sobre todo de lo que venía a hablar, ¿no? La fiscalidad en el tema de la rehabilitación, la fundamental es la fiscalidad en IVA, que es lo que incrementa el coste de las actuaciones. Y en la medida en que esa tributación sea al 10 o al 21% y sea o no sea recuperable,
pues obviamente esto es un coste que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar estas actuaciones. Voy a señalar en primer lugar cuál es digamos, el esquema general, ¿no?, de tributación en IVA de la rehabilitación. Muy importante y quizá la idea principal que me gustaría trasladar hoy aquí es que en el IVA las cosas que son blancas pueden ser perfectamente negras. Esto es algo importante que tengamos en cuenta. Y cuando leemos eso de a los efectos del IVA, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, porque a lo mejor aquí hay muchas personas, la mayoría de vosotros, que sois grandes profesionales de la edificación y la rehabilitación, pero a lo mejor estáis pensando en cosas que consideráis técnicamente que son rehabilitación, pero a efectos del IVA no lo son. Esto es importante. Así que en el IVA, insisto, hay cosas que pueden parecer completamente ilógicas, pero son así. Esto es importante que tengamos en cuenta. Para el IVA, ¿qué es una obra de rehabilitación? Pues es una obra que cumple dos requisitos, uno técnico y uno económico. No solamente el técnico. El primero es que el objeto principal de esa obra sea la reconstrucción de la obra. ¿Y cuándo se considera, desde el punto de vista del IVA, que estamos ante una reconstrucción? Cuando más del 50% del coste total del proyecto se corresponde o bien con obras de consolidación, tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, o, dice, con obras análogas o conexas a esas obras de rehabilitación. Por lo tanto, hay un primer criterio que es técnico, de manera que digamos, esto yo creo que se entiende perfectamente, especialmente con el auditorio que hay hoy aquí. El segundo es económico. Este ya es más discutible, pero es el que es. Y es que además, para que a efectos del IVA la obra sea considerada de rehabilitación, el coste total de las obras a las que se refiere el proyecto de rehabilitación debe de exceder un 25% del precio de adquisición de la edificación. En el caso de edificaciones adquiridas durante los 2 años inmediatamente anterior. Normalmente nosotros vamos a actuar sobre edificaciones muy antiguas. Entonces tenemos que irnos al valor de mercado. Por lo tanto, si el coste es superior al 25% del valor de mercado, ya cumplimos también el segundo requisito y la obra, a efectos del IVA, recordad esta frase, a efectos del IVA, será una obra de rehabilitación. Este tema del valor de mercado es un tema muy discutido y muy discutible. Este año tenemos una gran novedad, que es el valor de referencia catastral que ha puesto en marcha el catastro, que en teoría eso no es el valor catastral. Una cosa es el valor catastral, que aparece, por ejemplo, en el IBI, y otra cosa es este valor de referencia del catastro, que se supone que es un valor de mercado, que el catastro compone en función de las operaciones que se cruzan en función de la tipología de edificios. Esto es importante porque a efectos de determinados impuestos, como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y otro tipo de impuestos, y en general, ese valor es el valor que hay que tomar como valor de mercado, como mínimo. Si la transacción está por encima de ese valor, el valor de la transacción. Si la transacción está por debajo de este valor, hay que tomar este valor. De manera que cuando vayamos a hacer, por ejemplo, este ARRU que estamos comentando, que estamos trabajando ahora, pues claro, estamos viendo todos los valores catastrales que ofrece, estos valores catastrales no, los valores de referencia que ofrece el catastro de todas y cada una de las propiedades. Y por tanto, tenemos que comprobar si efectivamente cumplimos. Esto es muy importante porque simple y llanamente, si no se cumplen los dos requisitos, en vez de tributar al 10, vamos a tributar al 21. Así que el coste del proyecto se nos va más que duplicar. Y luego habrá que ver cómo se paga eso. Bien, decía que, vuelvo atrás, desde el punto de vista técnico está claro que son obras de rehabilitación, pero además también se incluyen esas obras análogas o conexas. ¿Qué son obras análogas o conexas a los efectos del IVA? Pues como análogas son las que tenéis aquí: adecuación estructural, refuerzo o adecuación de la cimentación, tratamiento de pilares o forjados, ampliación de la superficie construida sobre y bajo rasante, reconstrucción de fachadas y patios interiores e instalación de elementos elevadores. También se consideraría como una obra análoga a la de rehabilitación. Y obras conexas. Por lo tanto, obras de rehabilitación, reconstrucción, el concepto amplio que hemos visto antes, más las obras análogas que están en este catálogo. Y también podemos incorporar unas obras conexas, que son lo que el IVA llama obras de renovación y reparación. Normalmente, pues la pintura, la albañilería, en fin, la carpintería, este tipo de obras.
Lo que ocurre es que estas obras conexas solamente las podemos incorporar, que son, insisto, albañilería, fontanería, carpintería, cerramientos, instalaciones, rehabilitación energética, solo si el coste total es inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales en fachadas o cubiertas, y en su caso el de las obras análogas. De manera que si no, por ejemplo, todas estas obras, en principio, digo en principio porque hay una posibilidad de que no sea así, y ahora la diré, irían todas al 21%. Y las obras análogas y las de rehabilitación, las que de verdad lo sean y cumplan el requisito económico que os he comentado antes, irían al 10%, si no todas al 21%. Bueno, esto ya lo he adelantado, que son los tipos impositivos. En la medida en que se trate de verdad a los efectos del IVA de obras de construcción o rehabilitación, estamos hablando de que la operación tributaría al 10%. Mientras que si son obras de renovación o reparación, albañilería, carpintería, que no puedan ser consideradas como conexas a las obras de rehabilitación, en los términos que he comentado antes, irían siempre, en principio, al 21, salvo que esas obras, a su vez, cumplan con esos 3 requisitos que tenéis en la pantalla. Y es que el destinatario sea una persona física o una comunidad de propietarios, que normalmente va a ser el caso en la mayoría de las actuaciones que hagamos, que la construcción o rehabilitación haya concluido de esas viviendas sobre las que estamos actuando al menos 2 años antes de que iniciemos nosotros las obras. Y este es el criterio más problemático, y de ahí la agencia tributaria, la verdad, es que nos da muchos sustos, y lo tenemos que tener muy claro, que la aportación de materiales para la ejecución de esas obras no exceda el 40% de la base imponible de la operación. Ojo con eso, porque ahí estamos teniendo muchos problemas con este tema. Y tener en cuenta, además, por ejemplo, que si se aporta un material y ese material lleva una instalación, la agencia tributaria considera que la instalación es parte del valor del material. Por lo tanto, lo computa a efectos de ese 40%. Bien, ¿qué tipo de operaciones normalmente hará el agente rehabilitador o ese promotor de las obras, sea la propia administración o una entidad instrumental? Básicamente 3. Colaboraciones con profesionales, proyectos, direcciones de obra, otro tipo de profesionales. Esto no genera ningún problema. Son todas operaciones sujetas, no exentas y tributan al 21%. Todos los gastos generales que tengan, pues también operaciones sujetas, no exentas y tributarán al tipo que sea, 4, 10 o 21. Ejecución de obras, que esta es la parte importante, ¿no?, de la rehabilitación. Pues la ejecución de las obras tendremos que tener en cuenta si a los efectos del IVA la obra no siempre es una obra. Es decir, una ejecución de una obra a los efectos del IVA puede ser una prestación de un servicio o puede ser una entrega de un bien. La misma no, una ejecución de una obra. ¿De qué depende? Del famoso 40% que acabo de comentar ahora. En la medida en que, al ejecutar una obra, los materiales representan menos del 40% del total, fiscalmente, el IVA considera que eso es la prestación de un servicio. Mientras que si los materiales superan ese límite, entonces ya considera que es una entrega de bienes. Esto no es baladí, porque precisamente si vamos por la vía del encargo de gestión, las prestaciones de servicios están exentas, mientras que las entregas de bienes no están exentas nunca. Por lo tanto, por la vía del encargo podríamos ir a un tipo 0 o un tipo 21. Es un poco complicado, pero lo tenemos así. Bien, esto con respecto al IVA. Segundo tema que yo quería un poco ya comentar. ¿Qué pasa con la tributación de las ayudas públicas que se reciben para la ejecución de estas actuaciones de rehabilitación? Tenemos 2 opciones desde el punto de vista fiscal. Primero, que la ayuda la reciba directamente el propietario del inmueble o la comunidad de propietarios. En este caso, no hay ninguna duda. El IVA será siempre una operación sujeta y no exenta al tipo reducido del 10, siempre y cuando pueda ser catalogada como rehabilitación, con todo lo que acabo de comentar y todas las aristas que he comentado, y hay que tener cuidado. Y desde el punto de vista de la renta, hay que imputar a los receptores de esas ayudas esa ayuda como una ganancia patrimonial y tendrán que tributar en el momento en que la cobren, en el IRPF. ¿Qué ocurre si lo que hacemos es actuar a través de un ente instrumental? Y quien, por ejemplo, en este ARRU que he comentado,
El ayuntamiento recibe los fondos, le hace el encargo de gestión a su empresa pública, que a su vez promueve las obras, y los propietarios, en todo caso, lo que hacen es pagar una cuota de rehabilitación relativamente pequeña con respecto al coste total de la obra. Bien, aquí tenemos un problema que tenemos que estudiar y que no está claro. Este es un tema que cuando os enfrentéis a una operación de estas características hay que estudiar a fondo, porque no hay una solución única. Y es que podría ocurrir, o podríamos correr el riesgo de que Hacienda considere que esa subvención que ha percibido el ayuntamiento, toda, al final sea una subvención vinculada al precio de lo que nosotros estamos al final haciendo para el particular. Me explico. Imaginemos que el ayuntamiento, o sea, que el particular paga un 15% del total de la actuación, la subvención es del 85% entre ayuntamiento, comunidad autónoma y Estado. Bueno, pues entonces podría ocurrir que, digamos, tuviéramos que repercutirle al particular el IVA sobre el 100%. Otra cosa, o sea, que pagaría la base del 15%, pero el IVA del 100%, al 10 o al 21. Bien, ¿cuándo puede ocurrir esto? Puede ocurrir, concretamente además ahí os he puesto, esto proviene de una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos del año 19, por lo tanto relativamente reciente, si se cumplen estas tres circunstancias simultáneamente. Es decir, que la subvención haya sido abonada al operador subvencionado con el fin de que se realice específicamente una entrega de bienes o una prestación de servicios determinada, que los adquirentes del bien o los destinatarios del servicio obtengan una ventaja de la subvención concedida al beneficiario y que la contraprestación que representa la subvención sea como de mínimo determinable. Estas tres características o estas tres circunstancias normalmente se van a cumplir siempre o casi siempre. ¿Cuál es la única que yo pienso que sí que tiene la posibilidad de darle un poco la vuelta? Y ahora os explicaré un poco cuál podría ser el planteamiento. La segunda, y es esto de que si se ha obtenido o no una ventaja de la subvención concedida al beneficiario. ¿Por qué? Porque sí que hay un argumento interesante desde el punto de vista fiscal, concretamente además Antonio se ha ido, pero en Elche esto ha funcionado, en el barrio San Antón. Y de hecho, bueno, hubo un informe de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana del año 19 en este sentido, diferenciando la condición de beneficiario de la condición de beneficiado. ¿Vale? ¿Y en qué? ¿Cuál es la diferencia? El beneficiario sería el que recibe los fondos públicos y el que tiene la obligación, precisamente por haber recibido esos fondos públicos, de realizar la acción subvencionada, ayuntamiento o entidad instrumental. Pero luego está el beneficiado. ¿Y quién es el beneficiado? El beneficiado, obviamente, es el señor o la señora que se actúa en su casa, pero también es toda la comunidad, porque estamos regenerando todo un barrio, por ejemplo, y porque estamos beneficiando también a las personas también que tienen locales comerciales en ese barrio, por ejemplo, y más. Por lo tanto, y de hecho, insisto, aquí sí que esto funcionó, en el caso de Elche. Aquí os he entrecomillado un poco el argumento de la Abogacía General, que decía, bueno, con independencia de que existan multitud de personas y entidades que puedan beneficiarse directamente o indirectamente, no por ello se convierten en beneficiarios, pueden haber sido beneficiados por la actuación. Y por ahí podemos sacarle punta al otro tema fiscal que os acabo de comentar, pero en cualquier caso son temas que sí que os quiero trasladar que no son blanco y negro, y por lo tanto que hay que mirar muy bien a la hora de diseñar este tipo de actuaciones. Y por lo tanto tenemos que intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, armar una estructura técnica, jurídica, económica, que al final pues, nos permita optimizar la fiscalidad de las operaciones de una manera con unas ciertas garantías. Eso por un lado, con respecto a la tributación de las ayudas. Por otro lado está qué pasa si se gana dinero con esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la entidad instrumental tiene un beneficio a la hora de ejecutar esto. Normalmente entiendo que no sería así, pero bueno, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no pasa nada. Tenemos una exención del 99% en la cuota íntegra del impuesto de sociedades y, por lo tanto, si tuviéramos algún tipo de margen positivo de cualquier tipo, pues la tributación para esa entidad instrumental sería mínima,
mínima, sería del 1%. Y precisamente por lo que ha comentado Enrique, porque el artículo 25, en el caso de las entidades locales, reconoce precisamente como un servicio público municipal la conservación y la rehabilitación de la edificación. De manera que el artículo 34 de la Ley del Impuesto de Sociedades permite aplicar esa bonificación en cuota íntegra del 99%. Me acabo ya. Bueno, un poco, esto ya lo he adelantado antes, y es, bueno, el régimen de IVA de las entidades instrumentales en IVA, digamos que esto también es importante a la hora de diseñar esas operaciones. Las entregas de bienes siempre tributan en IVA, aunque hayamos hecho un encargo a medio propio. Las prestaciones de servicios no tributan en IVA. Y este es el final. En definitiva, que a la hora de acometer una operación de este tipo, en donde estemos planteándonos actuar sobre una zona, por ejemplo, directamente desde la Administración o a través de una entidad instrumental, tenemos que pararnos y ver cómo vamos a montar toda esa relación entre los agentes, entre el agente rehabilitador, sea quien sea, entre el beneficiario, he puesto ahí, no beneficiado, de las ayudas y los propietarios, a la hora de establecer esa arquitectura para intentar optimizar al máximo esa fiscalidad. Y nada más, pues eso es un poco lo que quería contar.